Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XVIII, así que relájate mientras nos vamos a Inglaterra. Sarah Malcolm nació en 1711 en el condado inglés de Durham. Sus padres eran una pareja respetable y la familia vivía en una buena casa. A menudo se les veía en lugares frecuentados por los miembros más acomodados de la sociedad local. Aunque la educación no era obligatoria, Sarah fue enviada a la escuela, donde no solo le enseñaron a leer y escribir, sino que también aprendió los modales sociales que se consideraban apropiados para una joven dama a principios del siglo XVIII. Sin embargo, su padre no era bueno con el dinero y finalmente la familia se encontró en dificultades económicas. Tanto así que dejaron Inglaterra y se mudaron a Irlanda, donde se establecieron en Dublín. Cuando Sarah tenía alrededor de 20 años, la familia se mudó a Londres y Sarah fue enviada a trabajar en el servicio doméstico. Era una trabajadora esforzada y cumplía bien con sus deberes, pero Londres era muy diferente a la vida que la familia había tenido en Durham y Dublín. Londres era una ciudad sucia, ruidosa y superpoblada, con una población de alrededor de 650.000 personas, la mayoría de las cuales vivía en condiciones muy pobres, y muchas familias vivían en una sola habitación. La tasa de mortalidad infantil también era muy alta. De cada 1.000 bebés nacidos en Londres, casi la mitad había muerto antes de cumplir 2 años, principalmente debido a la desnutrición, el agua potable sucia y la mala higiene. No solo los jóvenes eran susceptibles a estas condiciones. Unos meses después de llegar a Londres, la madre de Sarah falleció. Su padre entonces regresó a Dublín, dejando a la joven Sarah sola en la ciudad. Logró encontrar otro trabajo en un pub llamado el Black Horse, que estaba en Boswell Courts, cerca de Temple Bar. Esta era la zona que en la Edad Media era la principal entrada ceremonial a la ciudad de Londres desde la ciudad de Westminster. Sin embargo, en la década de 1730, a menudo era frecuentada por algunos de los miembros menos deseables de la sociedad local. Poco tiempo después, consiguió un mejor puesto, trabajando como lavandera para algunos de los apartamentos sobre la Inns of Court. Este era un grupo de 4 instituciones que históricamente han sido responsables de la educación legal y sus respectivos órganos de gobierno, los órganos rectores, tienen los derechos exclusivos de admitir personas para ejercer la abogacía mediante una admisión formal al ejercicio de la abogacía. Esto permite que el nuevo abogado litigante pueda representar a otra parte ante los tribunales. Uno de los caballeros que ocupaba un departamento era un joven irlandés llamado Sr. Carroll. Otra era una dama que se creía tenía más de 80 años. Era una viuda llamada señora Lydia Duncombe. Su esposo había trabajado como comerciante de papelería legal. Ambos ocupaban departamentos en Tamfield Courts. La señora Duncombe vivía con su dama de compañía, una dama llamada Elizabeth Harrison. La señorita Harrison tenía unos 60 años y había trabajado para la señora Duncombe durante muchos años. Sin embargo, sufría de mala salud y ya no podía desempeñarse como ama de llaves. Pasaba la mayor parte del día en su cama o sentada en la silla, quejándose de sus muchos males. Sarah limpiaba los apartamentos de la señora Duncombe y le lavaba la ropa, pero finalmente la señora Duncombe decidió que prefería tener una sirvienta interna, así que prescindió de los servicios de Sarah y contrató a una joven llamada señorita Anne Price, que tenía unos 17 años. Mientras trabajaba en la taberna Black Horse, Sarah conoció a una dama llamada señorita Martha Tracy y a 2 jóvenes, hermanos, James y Thomas Alexander. Ellos no siempre se ganaban la vida honestamente, y sabiendo que Sarah tenía acceso a los apartamentos de algunas personas bastante acomodadas, intentaron animarla a robarles. Después de todo, ella era pobre y ellos no notarían la falta de unas cuantas monedas o piezas de joyería que solo se guardaban en una caja. El 3 de febrero de 1733, Sarah hizo una visita a la señora Duncombe. Le dijo a la anciana que había escuchado que no se sentía bien de ánimo y solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Sarah también observó que la señorita Harrison todavía no estaba bien. Sin embargo, la señorita Anne Price tenía sus dudas de que Sarah realmente hubiera ido a los apartamentos solo para preguntar por la salud de la señora Duncombe y se preguntaba por qué en realidad se había tomado el tiempo de visitarla. El 5 de febrero de 1733, una dama llamada señora Love atravesó el estrecho pasillo para entrar a Tamfield Courts. Era poco después de la 1 y su visita tenía fines tanto caritativos como sociales. Iba a almorzar al departamento de su amiga, la señora Lydia Duncombe, quien vivía en el 3er piso. La señora Love también era una mujer mayor, pero gozaba de buena salud. Subió los 3 pisos por las escaleras y se dirigió al departamento de la señora Duncombe. Notó que la puerta exterior estaba cerrada. Esto le pareció bastante extraño. Normalmente, la puerta exterior solo estaría cerrada si los ocupantes no estaban dentro de la propiedad, y definitivamente no estaría cerrada si esperaban a un visitante.
La última vez que vio a su amiga, la señora Lydia Duncombe, notó que la anciana estaba bastante desanimada. Incluso había mencionado que tal vez no estaría mucho tiempo más, y había expresado su preocupación por la salud de la señorita Elizabeth Harrison. La señora Love recordó que el día que vio por última vez a la señora Duncombe, también habían llegado 2 visitantes más a los apartamentos, ninguno de los cuales logró animarla. Una de las visitantes era Sarah Malcolm, a quien la señora Love conocía desde la época en que la señorita Malcolm trabajaba limpiando para la señora Duncombe. La señora Love siguió tocando la puerta. También llamó, pero no obtuvo respuesta. Se quedó afuera un buen rato, creyendo que tal vez la señora Duncombe y la señorita Harrison no podían ir a la puerta y que la señorita Ann Price había salido a hacer un mandado y pronto regresaría. Sin embargo, notó que no se escuchaba ningún ruido proveniente de los departamentos, y con cada minuto que pasaba se ponía cada vez más ansiosa. Empezaron a cruzársele ideas por la cabeza. Podría ser que la señorita Harrison hubiera muerto durante la noche y que la señorita Price estuviera ayudando a la señora Duncombe a ir a informar a las autoridades correspondientes. Finalmente, la señora Love decidió bajar para tratar de averiguar si alguien sabía el paradero de su amiga. Ella sabía que durante muchos años la señora Duncombe había sido amiga de una señora llamada Raymer. Cuando la señora Love le dijo que no había nadie en el departamento de la señora Duncombe, la señora Raymer se preocupó bastante. Le pareció bastante extraño que no hubiera nadie en casa. Inmediatamente acompañó a la señora Love de regreso al piso de arriba. Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta y no se escuchaba ningún ruido proveniente del interior de la propiedad. Miraron hacia los patios para ver si había alguien que pudiera ayudar. La señora Love vio a la señorita Sarah Malcolm y le llamó desde arriba. Le pidió que fuera a buscar a un cerrajero. Sarah respondió que se apresuraría y buscaría ayuda. Regresó con la señora Oliphant y les dijo a las 2 damas que la señora Oliphant intentaría entrar a la propiedad, ya que no había podido encontrar a un cerrajero. Para ese momento, tanto la señora Love como la señora Raymer estaban cada vez más preocupadas, y la señora Love, en pánico y sollozando, dijo: «Creo que todos están muertos, y el cerrajero no ha llegado». La señora Oliphant era mucho más joven que la señora Love y la señora Raymer, y era una mujer muy ingeniosa. Tenía la llave de los departamentos recién desocupados junto a la residencia de la señora Duncombe. Ella dijo que saldría por la ventana en la parte trasera de los departamentos adyacentes e intentaría entrar a la propiedad de la señora Duncombe. Las otras 3 señoras esperaron afuera. Escucharon el sonido de vidrios rompiéndose, así que supusieron que la señora Oliphant había logrado entrar a los departamentos. Unos momentos después, la señora Oliphant apareció en la puerta principal. Miró a las 3 señoras y, de pie en el pasillo, dijo solemnemente: «Todos fueron asesinados». Las señoras entraron al departamento. El primer cuerpo que vieron fue el de la joven señorita Price. Ella yacía en su cama con una profunda herida de cuchillo en la garganta. Su cabello cubría su rostro y estaba rojo de sangre. Luego se encontraron con la señorita Elizabeth Harrison. Había sido estrangulada con los cordones de su delantal. Finalmente, vieron el cuerpo de la señora Lydia Duncombe. Ella estaba acostada en su cama. No había sangre y parecía que la causa de su muerte había sido estrangulación. Se contactó a las autoridades y llegó un cirujano llamado Thomas Bigg. Uno de los porteros lo había ido a buscar. Él examinó a las 3 damas fallecidas, pero era evidente cuál había sido el motivo de este crimen tan horrible. Una caja fuerte había sido abierta y su contenido retirado. La señora Raymer sabía que ahí era donde la señora Duncombe guardaba su dinero y sus joyas. 2 jóvenes abogados llamados Geargan y Carroll ocupaban apartamentos en el mismo piso que la señora Duncombe, y ambos caballeros empleaban a la señorita Sarah Malcolm como su lavandera. Habían salido, pero cuando intentaron regresar a su residencia, descubrieron que una gran multitud se había reunido en la entrada de Tanfield Courts. Esto hizo que fuera muy difícil pasar. La noticia del asesinato ya se había difundido y la gente había acudido a la zona para ver qué podían averiguar. En lugar de intentar abrirse paso entre la multitud, los 2 caballeros fueron a una cafetería en Covent Garden. Podían escuchar a la gente hablando sobre los asesinatos, y se mencionó la teoría de que debió haber sido cometido por alguien que conocía bien Tanfield Courts, ya que no era el lugar más fácil para que cualquiera pudiera orientarse. El perpetrador probablemente conocía a las víctimas y probablemente tenía acceso a la propiedad, ya que no se había detectado ninguna señal de entrada forzada. Aún hablando sobre los asesinatos, el señor Geargan y el señor Carroll fueron a una taberna en Essex Street y no se fueron hasta la 1 de la mañana. Cuando regresaron a sus departamentos, encontraron que la puerta del señor Carroll estaba abierta. También había un fuego encendido y una vela sobre la mesa. Sentada junto al fuego estaba la señorita Sarah Malcolm. El joven le preguntó qué hacía en su departamento a esa hora. Ella respondió que estaba encendiendo el fuego y recogiendo algunas cosas.
El señor Carroll entonces preguntó si alguien había sido arrestado por el asesinato de las 3 damas. Sarah levantó la mirada y respondió que un caballero llamado señor Knight, quien tenía un departamento en el edificio, pero no había sido visto en 2 o 3 días, era sospechoso de ello. El señor Carroll entonces le dijo a Sarah que hasta que este asunto se resolviera, no debía ser vista en su departamento y le pidió que se fuera. Sin embargo, antes de que se fuera, él se dio cuenta de que faltaban algunos de sus chalecos. Cuando la cuestionó, ella le dijo que los había empeñado. Después de que Sarah se fue, el señor Carroll hizo una inspección adicional de sus cosas. Encontró ropa de cama, junto con una jarra de plata que tenía sangre en el asa. Debajo de la cama, encontró un delantal manchado de sangre. Fue a buscar al vigilante, quien localizó a la señorita Malcolm y la escoltó de regreso al departamento del señor Carroll en el 3er piso. El señor Carroll le preguntó a la joven si la jarra le pertenecía. Ella respondió que sí y que se la había dado su madre. Dijo que planeaba empeñarla y que había sangre en el asa porque se había cortado el dedo. El vigilante la llevó ante el alguacil, donde repitió la declaración bajo juramento ante el regidor Sir Richard Brockus. Declaró que debía ser enviada a la prisión de Newgate mientras continuaban las investigaciones. Cuando llegó allí, la registraron. Encontraron una bolsa de seda verde que contenía 21 guineas en su vestido. Al ser interrogada, Sarah declaró que había encontrado la bolsa en las calles. Los 2 bultos de lino que llevaba estaban manchados de sangre. La señora Reimer vio la bolsa, pero no pudo jurar que hubiera estado en la caja fuerte de la señora Duncombe. Sin embargo, la jarra tenía grabadas las iniciales CD y la señora Reimer pudo confirmar que había pertenecido a la señora Duncombe. La ropa de lino estaba remendada y se identificó como propiedad de la anciana. El carcelero encargado de la señorita Sarah Malcolm se llamaba señor Roger Johnson. Él había sido la persona que la registró. Sarah le ofreció las 21 guineas si no mencionaba el dinero a los magistrados. Sin embargo, el señor Johnson era un caballero honesto y rechazó su intento de sobornarlo. Ella le dijo que no había asesinado a las 3 damas. Ella afirmó que lo único que había hecho era organizar un robo y que en todo momento se quedó afuera, en las escaleras, vigilando, mientras Martha Tracy y los hermanos Alexander entraban al departamento. Ella afirmó no tener conocimiento de que ellos planeaban cometer los asesinatos. Sin embargo, en la investigación del forense, se decidió que la señorita Sarah Malcolm era responsable de las muertes de la señora Lydia Duncombe, la señorita Elizabeth Harrison y la señorita Anne Price, y fue enviada a juicio. El juicio comenzó en el Old Bailey el 23 de febrero de 1733, y como la mayoría de los juicios de la época, fue todo un acontecimiento sensacional. Algunas personas pudieron entrar a la sala del tribunal, pero el resto tuvo que esperar pacientemente en las calles afuera, mientras las noticias del proceso les eran transmitidas desde dentro de los tribunales. Aunque hubo 3 asesinatos y un robo, todos los cuales conllevaban la pena de muerte, se decidió que, para ahorrar tiempo, la señorita Malcolm solo sería juzgada por el cargo del asesinato de la señorita Anne Price. Sarah no estuvo representada por ningún abogado, pero en la corte logró defenderse bien. Muchas mujeres que habían trabajado en el servicio doméstico en la primera parte del siglo XVIII eran analfabetas, pero la buena educación de Sarah le permitió presentar una defensa bien preparada. Ella reiteró que solo había ayudado a planear el robo y reconoció que el castigo por este crimen sería la muerte, pero negó haber cometido asesinato y afirmó que no supo que las 3 damas estaban muertas hasta que la señora Oliphant entró al apartamento y descubrió los cuerpos. Ella afirmó que la sangre en su ropa interior era su propia sangre menstrual y no de la terrible agresión contra la señorita Anne Price. Esto causó revuelo en los tribunales, ya que no se consideraba apropiado hablar tan abiertamente de esas cosas, especialmente en presencia de damas. Los testigos de la fiscalía incluyeron tanto al señor Geargan como al señor Carroll, así como a los 2 vigilantes y a la señora Reimer. El juicio duró 5 horas. Las pruebas en contra de la señorita Malcolm parecían bastante concluyentes. La sangre en el mango de la jarra, su ropa y las sábanas de lino. Y el hecho de que también había visitado el departamento de la señora Duncombe, alegando estar preocupada por la salud de la anciana, cuando lo más probable es que haya ido ahí para asegurarse de que la señora Duncombe guardara su dinero y joyas en el mismo lugar. El jurado tardó solo 15 minutos en declarar culpable a la acusada, la señorita Sarah Malcolm, y el juez la sentenció a muerte. Fue llevada a la prisión de Newgate, donde esperó su destino. Mientras estuvo ahí, fue visitada por el artista William Hogarth, quien pintó su retrato. Luego, su retrato se publicó en muchas publicaciones y la infamia del crimen y de la señorita Sarah Malcolm creció. La fecha de la ejecución fue el miércoles 7 de marzo. La horca portátil fue erigida en la plaza frente a Mitre Courts, cerca de Fetter Lane en Fleet Street.
Era costumbre en ese tiempo que las autoridades realizaran la ejecución lo más cerca posible del lugar donde se había cometido el crimen. Sarah fue colocada en un carro y llevada de la prisión de Newgate a Fleet Street acompañada por soldados y el subalguacil. Ella estaba muy preocupada porque la iban a ahorcar tan cerca del lugar donde vivía, lo que significaba que sería presenciado por amigos y vecinos. Ella estaba muy afectada durante el corto trayecto, llorando, y también se dice que se desmayó. En la horca se rezaron oraciones por ella. Luego se dio la vuelta y enfrentó a la multitud grande y ruidosa. Ella gritó que su empleador, el señor Carroll, no sabía nada de sus intenciones de robo ni de los terribles actos que siguieron. Luego dijo que le había dado al reverendo Pennington una carta en la que relataba todo lo que tenía que decir sobre el crimen. Luego volvió a decir que ella solo actuó como vigía y que no había cometido este acto tan brutal. La carreta en la que estaba parada avanzó y Sarah Malcolm fue ahorcada. Fue enterrada 3 días después en el cementerio de la iglesia de San Sepulcro. Las autoridades no tenían pruebas contra Martha Tracy y los hermanos Alexander, y nunca se presentaron cargos contra ellos en relación con las muertes de la señora Lydia Duncombe, la señorita Elizabeth Harrison y la señorita Anne Price. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.